Hacer la grabación. Ya está. Bueno, chicos, entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Estábamos viendo por ahí un resultadito, ¿no? De límites y continuidad. Un resultadito que es muy, muy importante, muy útil, ¿no? De algo así como que el límite se puede meter a través de las funciones continuas, ¿no? Como que esta identidad lo dice todo, ¿no? Si g de x tiene límite L y f es continuo en L, pues entonces la composición tiene límite y además es igual a f de límite, ¿no? Entonces, habíamos probado este último resultado y bueno, yo les iba a hacer un ejemplito que, bueno, aquí estaba, les digo, la ilustración geométrica de este resultado, ¿no? Decíamos, dada una epsilon, existe una K, existe otra K y esta es la buena. Bueno, ya lo verán con calma, ¿no? Entonces, veíamos este ejemplo que para sacar el límite de esta función, como la función coseno es una función continua, pues basta con sacar el límite de la expresión de adentro, ¿no? X cuadrada y entre x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Que entonces, bueno, y el límite de adentro, pues supongo que ya para muchos es sencillo ver que si la expresión de adentro tiene límite y cuál es su límite, ¿no? Sí se ve más o menos sencillo, porque x cuadrada y entre x cuadrada más y cuadrada tiene límite, ¿sí? Y de hecho, ¿cuánto sería su límite? El numerador crece más rápido, ¿verdad? De hecho, el límite completo de la función h es 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el límite de la expresión que está dentro del coseno se va a 0, ¿verdad? Si ustedes se fijan, algo así como el grado de la expresión que está dentro es como más grande que el grado del denominador, ¿no? O el del grado del numerador, perdón, es mayor que el grado del denominador, ¿no? Y entonces como que eso es lo que hace pensar que lo de arriba se va más rápido a 0 que lo de abajo, ¿no? Y por lo tanto esta expresión tiene límite. De hecho, bueno, sí la hice con cuidado, ¿verdad? Aquí está, básicamente estas son las desigualdades importantes, ¿no? Que el valor absoluto de esta expresión es igual a esto, x cuadrada, por supuesto que es menor o igual que x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Y ya puedo pasar dividiendo x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Y ya me queda, ¿verdad? Que esta expresión es menor o igual que la norma de xy. Y por lo tanto, si xy tiende al, al vector 0, 0, al punto 0, 0, pues entonces ya tenemos que esta expresión se va al 0, 0, ¿no? De hecho, si lo hacemos por épsilon deltas, dada una épsilon, pues basta tomar delta igual a épsilon, ¿sí? 0 podemos igualar x igual a 0, ¿no? Y adentro queda 1 entre y. Ajá, 1 entre y, Jesús Omar, creo que no. Si hacemos x igual a 0, en esta expresión, queda así, queda 1 entre y. ¿Y qué pasa con eso? Crece mucho. Eso hace pensar que no tiene límite. Esto te da límite únicamente por una trayectoria. Ok. Sí, exacto, ¿no? Si x es igual a 0, toda la función se hace 0, ¿no? Jesús Omar. Exacto, toda la función se hace 0, ¿no? Entonces, por eso es que, ¿de acuerdo? Ok, entonces, les digo, pues ahí está, ¿no? La prueba es muy sencilla y ya está, ¿no? Aquí básicamente, usar ese resultado, ¿verdad? De que basta con tomar
el límite de la expresión de dentro. ¿Estamos? Es un problema muy, muy sencillo. Entonces, otra pregunta es si podemos intercambiar las hipótesis, ¿no? Es decir, si podemos pedir que G sea continua y F solo tenga límite, y si la expresión, o sea, el resultado sigue siendo el mismo. Les digo, suponer que G es continua en X0 y que F tiene límite en L igual a G de X0. Entonces la pregunta es que si la composición F compuesta con G tiene límite en X0. Y bueno, pues ustedes qué creen. Yo digo que ya vimos un caso. Sí, ¿verdad? No. Y de hecho, el mismo contraejemplo que vimos cuando los límites, ¿sí? No sé si recuerdan que la función G era la función proyección, que es una función continua, ¿no? G de XY igual a X, que claramente esa es una función continua. Y F solo tenía límite, ¿verdad? F solo tenía límite y la composición no tenía límite, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, el ejemplo que vimos cuando analizamos el caso de el límite de una composición, solo sabiendo que ambas tenían límite, sirve, ¿verdad? Porque la función G que elegimos en ese ejemplo es continua, porque es la función proyección, ¿verdad? No sé si lo recuerdan. ¿Sí? Entonces basta con que revisen ese ejemplo para que vean que, pues si G es continua y F solo tiene límite, la composición no tiene por qué tener límite, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, eh, la respuesta es negativa y les digo, pues el mismo ejemplo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, fíjense, ahora sí vamos a ver un resultado que realmente va a ser como nuevo en cuanto a el concepto de continuidad que ustedes conocen, ya que tenemos mucho más elementos. Ya sabemos que son conjuntos abiertos, imagen inversa y todo ese tipo de cosas. Ya se puede formular una caracterización de la continuidad muy, muy interesante y que va a resultar ser muy útil, ¿sí? Y esa, bueno, simplemente requiere que definamos qué significa que una función sea continua en todo un conjunto, lo cual yo creo que todo el mundo sabe qué significa que una función, porque nuestra definición de continuidad es puntual, ¿verdad? O sea, la definición inicial significa nos dice qué significa que una función sea continua en un punto. Y ahora, ¿qué significa que sea continua en todo un conjunto o en todo un subconjunto del dominio de la función? Pues muy sencillo, ¿no? Que sea continua en cada punto, ¿verdad? Exacto. Efectivamente, ¿verdad? Gregorio, una función es continua en un conjunto o un subconjunto de su dominio si es continua en cada punto de ese subconjunto, ¿de acuerdo? Lo cual coincide con lo que sabíamos en cálculo 1, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a dar una caracterización de qué significa que una función sea continua en todo un subconjunto de su dominio, o que sea continua en todo su dominio, mejor dicho. Cuando, ¿de qué forma lo podemos decir? Con conjuntos abiertos. Esa es como la clave de esto. Y entonces, miren, para eso vamos a recordar pues la definición, ¿no? Voy a suponer que tengo una función definida, de un subconjunto A de Rn en Rm, ¿sí? Y bueno, si es continua en cada punto, ¿no? Si es continua en un punto de A, ¿qué me asegura la definición? Pues que para toda epsilon, para cualquier epsilon que yo me tome, existe una delta tal que, lo puedo decir así en términos de vecindades, ¿verdad? La imagen de la vecindad, ¿sí? La imagen de la vecindad de radio delta con centro en X, intersectado con A, ¿verdad? Tomando los puntos que estén en esa vecindad, van a dar a la vecindad de radio epsilon con centro en f de x, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? Que esa es la manera más resumida de escribir la definición de continuidad en el punto X. ¿Estamos de acuerdo todos? Ok. Y entonces fíjense que otra forma de decir esto es equivalente a decir lo siguiente.
que esta bola, la bola de radio delta con centro en X, intersección con A, se queda en la imagen inversa bajo F de esta bola, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Podemos sacar la imagen inversa de ambos lados. Ya sabemos que la imagen inversa preserva contenciones y esto está contenido en la imagen inversa correspondiente. ¿Sí estamos? O sea, todo punto de aquí son puntos que van a dar a esta bola, ¿verdad? ¿Estamos? Es una manera de escribirlo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Y entonces, fíjense, si la función f es continua en todos los puntos de A de su dominio, ¿sí? O bueno, antes de eso, antes de suponer que lo es en todos los puntos. Fíjense, si yo tomo un subconjunto B de Rm, un conjunto abierto, y tomo un punto en la imagen inversa de ese B, ¿sí? Bueno, pues esto significa que f de x está en B. De modo que como B es abierto, existe una épsilon, le voy a llamar en este caso una épsilon, una vecindad, ¿sí? Tal que la bola de radio épsilon x, una épsilon x con centro en f de x, se queda totalmente contenida en B. Eso es la definición de, por ser abierto, ¿no? Cualquier punto de su imagen inversa, pues puede encontrar una bola, tal que la bola radio épsilon x, con centro en f de x, está contenido en B. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Eso está claro? ¿De acuerdo? Siempre que tome un conjunto abierto BNRM, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Sí? Y fíjense, entonces, si la función, si es continua en ese punto X, si es continua en todo A, pues según decíamos antes, es que existe una vecindad, ¿no? Una vecindad, le voy a llamar delta X, tal que ¿qué? Pues tal que esta vecindad, los puntos de A que están en esta vecindad caen en la imagen inversa de este conjunto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Y fíjense, si esto lo hago para cada punto de f a la menos 1 de b, ¿sí? Si lo hago para cada punto de f a la menos 1 de b, ¿qué tendremos? Entonces, fíjense, tenemos lo siguiente. Si yo me tomo la unión de todas estas vecindades, ¿no? Para cada x en la imagen inversa de b, ¿sí? Para cada punto en la imagen inversa de b, me tomo todas estas vecindades intersectadas con A, ¿no? Bueno, que por cierto esto es lo mismo, ¿verdad? La unión distribuye a la intersección, ¿no? Y bueno, cada una de estas vecindades, según escribimos arriba, estarían contenidas en la imagen inversa de la bola de radio epsilon x con centro en f de x, ¿no? Para cada punto en la imagen inversa de B. ¿Estamos? Pero estas, a su vez, recuerden que las bolas de radio epsilon x con centro en f de x las tomamos dentro de B. Entonces, esta imagen inversa, todos estos conjuntos están contenidos en la imagen inversa de B. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien? Y, ok, muy bien. Y ahora es claro también que, fíjense, esta imagen inversa de B, pues todos sus puntos, aquí estoy corriendo, la unión corre sobre todos los puntos en la imagen inversa de B. Entonces, todas estas bolas, pues contienen a todos los puntos de la imagen inversa de B, ¿no? Es decir, la imagen inversa de B, resulta que está contenida aquí, ¿verdad? Y bueno, la imagen inversa siempre está contenida en A. ¿Estamos? Y entonces ya vieron que aquí obtengo una identidad, ¿no? La imagen inversa de B contiene este conjunto y está contenida en el mismo conjunto. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, pues lo que podemos concluir es que la imagen inversa de B se puede ver de esta manera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué puedo decir de la unión arbitraria de todas estas bolas? Profe, Creo alguien que pregunta Iram en el tiene chat que prendido sí. su audio, ¿verdad? Ok. Que alguien pregunta en el ¿Qué chat si podemos puede decir repetir las contenciones. de toda la unión de todas estas bolas? Por ahí hay un resultado. Profe, que si repite las Fíjense, contenciones.
Dicen Sí, que si puede repetir A las ver. contenciones. funciona. Le preguntaron en el chat. Es Ya no me Nayeli. escuchan. No, sí, sí lo escuchamos, No, doctor. usted no nos escucha. Pero ustedes no me escuchan. Yo no los Sí. escucho, ¿verdad? Déjenme ver qué problema tengo con mi audio. Otra vez tengo problemas con mi audio. A ver, chicos. Déjenme ver. Sí, déjenme ver. Estaba, pero no veo cómo. No veo cómo. A ver, aquí está la configuración de mi audio. Bueno, hola, profe. Creo que todavía no. ¿Ya me escuchan? No, ¿verdad? A ver, ahora creo que ya los escucho. ¿Alguien que me hable? Hola. Ya, ahora sí ya los escucho. Le Ok. preguntaban en el chat si puede regresar a las contenciones de la diapositiva anterior. Ok. A ver, en estas. Ajá. Sí, no sé qué querían. Ok. Preguntaron que si la podía repetir. A ver, podemos empezar tal vez en dónde. ¿En dónde? Pues no sé, en esta diapositiva les decía, ¿no? Si yo tomo un conjunto abierto en RM y me tomo un punto en la imagen inversa de ese abierto, ¿no? Entonces, esto significa que X esté en la imagen inversa de este abierto, significa que f de X está en B, ¿no? Y como estoy suponiendo que B es abierto, pues existe un radio, que le voy a llamar epsilon X, pues tal que la bola de radio epsilon X con centro en f de X se queda contenida en B, ¿no? Eso es porque B es abierto. Y ahora, por otra parte, como f es continua, para esta epsilon X existe un radio delta X, ¿verdad? Tal que ¿qué? Bueno, pues tal que la bola de radio delta X con centro en X intersectado con A, ¿verdad? Todos estos puntos se quedan en la imagen inversa de esta bola de radio epsilon X, ¿no? Que eso es una forma de escribir la continuidad de F en X, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Y de ahí, ¿no? Si esto lo hago para cada punto en la imagen inversa del abierto, ¿sí? De la imagen inversa de B, pues entonces tenemos lo siguiente, decía, me pongo todas las bolas de radio delta X, ¿no? Con centro en X. Tomo todas estas bolas, las intersecto con A. Eso es lo mismo que tomar la unión de todas las intersecciones, ¿verdad? Es una propiedad de la unión y la intersección, ¿no? Se distribuyen. Y bueno, pues estas bolas las elegí de tal manera que quedan contenidas en la imagen inversa del la correspondiente bola de radio epsilon X, ¿no? Con centro en f de X. Y recuerden que eso lo estoy haciendo para cada punto en la imagen inversa de B. Pero estos conjuntos, recuerden que como estas bolas se quedaban dentro de B, estos conjuntos están en la imagen inversa de B, todos ellos, ¿verdad? Todos están en la imagen inversa de B y por lo tanto la unión de todos ellos, pues también se queda en la imagen inversa de B. Y por otro lado, pues es claro que esta imagen inversa está contenida en la unión de todas estas bolas, ¿verdad? Pues ¿por qué? Pues porque cada punto en la imagen inversa está en el centro de cada una de ellas, ¿verdad? Y bueno, pues intersectado con A, pues ya está, ¿no? O sea, la imagen inversa siempre está contenida en A, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto a lo que me lleva es a qué? Pues la conclusión es que, perfecto, la conclusión es que la imagen inversa es igual a esta unión, a esta intersección, ¿verdad? La unión de todas estas bolas, centradas en cada punto de la imagen inversa, intersección con A, ¿no? Pero, pues, ¿qué puedo decir de este conjunto? Las bolas son conjuntos abiertos, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo decir de este conjunto? También es un abierto, ¿verdad? La unión arbitraria de conjuntos abiertos es un abierto, es un problema del capítulo 1. La unión arbitraria de abiertos es un conjunto abierto. Y entonces, si yo le llamo U a este conjunto, a la unión de todas estas bolas, lo que estoy diciendo es que la imagen inversa de B se puede poner como U intersección A. Es decir, la imagen inversa de un abierto
se puede poner como un abierto intersección A, ¿verdad? Siempre pasa eso. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue bajo la hipótesis de que la función f es continua en todos los puntos de A, es decir, es continua en A. Entonces, resulta que la imagen inversa de un abierto se puede poner como un abierto intersección A. ¿Sí? Entonces, pareciera que esa es una condición necesaria de la continuidad. ¿Sí? Pero resulta que no solo es necesaria, sino que también va a ser suficiente. Es decir, si una función tiene esta propiedad, ¿sí? Vamos a poder probar que entonces la función tiene que ser continua en todos los puntos de A. ¿De acuerdo? Esa es realmente la parte interesante de este resultado, ¿no? Es un sí, solo sí. Es una caracterización de la continuidad de una función en todo un conjunto. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a formular el siguiente resultado, ¿sí? Que dice lo siguiente, ¿sí? Si yo tomo una función definida en A de Rn en Rm, la función f es continua en A, sí, solo sí. Para todo conjunto abierto B en Rm, existe otro conjunto abierto en Rn, tal que la imagen inversa de B se puede poner como A intersección U. ¿De acuerdo? Eso no nos diría alguna, no, realmente no nos dice, no le tenemos que pedir nada al conjunto A, al dominio. Pero bueno, por ejemplo, vale una observación interesante. Si el dominio de la función fuera un abierto, entonces A intersección U también sería abierto. Y lo que estaríamos diciendo es que la imagen inversa de abiertos es un abierto, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo una función continua sobre un abierto, ¿sí? Entonces, resulta que una función es continua sobre un abierto, sí y solo si la imagen inversa de abiertos es abierta. No, aquí sí podría ser disconexo, en realidad no importa. Eso es algo que ahorita no nos afecta, ¿no? Uh-huh. ¿Y puede ser un B subconjunto de A? Puede ser un B subconjunto de A y eso nos daría una condición equivalente para la continuidad en B, ¿no? Vale. ¿De acuerdo? Sí, sí. A no tiene por qué ser abierto, Eric, de entrada. Puede ser cualquier otro conjunto. ¿Sí? Pero si en particular el dominio de F fuera un conjunto abierto, entonces esto lo que dice es que la imagen inversa es continua en todo ese conjunto A, sí, solo si la imagen inversa de abiertos es un abierto, ¿no? ¿Estamos? Eso es lo que estaría diciendo esta proposición, ¿verdad? Porque la intersección finita de abiertos sí es un abierto, ¿no? La intersección de dos abiertos sí es un abierto. Uh-huh. ¿Sí? Pero sí, aquí en esta proposición A ni tiene que ser conexo, ni tiene que ser abierto, ni nada. Simplemente es cualquier subconjunto de Rm donde F es continua, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Todo bien? Y de hecho, fíjense, ¿qué fue? Ahorita lo que hicimos fue la prueba de ida, ¿no? Fue la prueba, hicimos la ida, ¿no? Que si F es continua en A, entonces existe un abierto U, tal que la imagen inversa de otro abierto B se puede poner como A intersección U. ¿De acuerdo? Esa ya la hicimos. Tal vez la única cosa que hay que aclarar es que cuando F a la menos 1 de B, si F a la menos 1 de B fuera el vacío, pues entonces bastaría con tomar U igual al vacío, ¿verdad? Porque bueno, en la prueba que acabo de hacer, recuerden que empecé tomando un punto en la imagen inversa de B, ¿verdad? O sea, supuse que la imagen inversa de B no era vacía, ¿no? Uh-huh. Y si fuera vacía, si la imagen inversa de B fuera vacía, pues entonces me tomo U igual al vacío y se cumple esta identidad de aquí arriba, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, lo interesante es que esta propiedad también es una condición suficiente, ¿verdad? Es suficiente para que sea continua en todo A. Y esa es la parte bonita, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el regreso y bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un punto arbitrario en A y una épsilon positiva, ¿no? Entonces ya saben, hay que encontrar una delta, etcétera, 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 ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que ya sabemos es que la bola de radio épsilon con centro en f de x
Es un subconjunto de RM y es un conjunto abierto, ¿no? Porque las bolas siempre son conjuntos abiertos. Entonces, ¿qué nos dice la hipótesis? La hipótesis dice que existe un abierto en Rn tal que la imagen inversa de esa bola se puede ver como U intersección A. ¿Estamos? Eso nos diría la hipótesis, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, y ahora, pues, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, X, pues está en la imagen inversa de la bola de radio epsilon con centro en f de X, ¿verdad? Y, bueno, y como esa imagen inversa es U intersección A y U es abierto, pues existe una delta positiva tal que la bola de radio delta con centro en X se queda totalmente contenida en U, ¿verdad? Eso es usando el hecho de que U es un conjunto abierto, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, de aquí concluimos que entonces la bola de radio delta con centro en X intersección A, pues se queda contenida en U intersección A, ¿verdad? Porque la bola estaba en U, ¿sí? Pero esto es la imagen inversa de la bola de radio epsilon con centro en F de X. Pero esta es la condición para que sea continua, ¿no? Esto lo que me asegura es que las Fs de los puntos que están en esta bola intersección A, pues van a caer a la bola de radio epsilon con centro en f de x, ¿no? Y esa es la condición de que f sea continua en x, ¿no es cierto? Y ya está, ¿no? Fue continua en cualquier punto de A. Por lo tanto, es continua en A y ya acabamos, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es una propiedad muy sencilla y van a ver lo importante que es esta propiedad, ¿no? Esta forma de caracterizar a una función continua en todo un conjunto, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de la continuidad en todo un conjunto, ¿sí? Después en los problemas van a ver que ustedes ya notaron que hay una cierta dualidad entre abiertos y cerrados, ¿no? Bueno, pues resulta que esta proposición sigue siendo cierta si en lugar de hablar de abiertos, hablo de cerrados, ¿sí? Es decir, si para todo conjunto cerrado en Rm existe otro conjunto cerrado en Rn, tal que su imagen inversa se puede ver de esta forma. Es decir, puedo cambiar la palabra abierto por la palabra cerrado y la proposición sigue siendo cierta. Bueno, pero ese es un problema para ustedes, ¿no? Eso viene ahí en la lista de problemas. ¿Sí? Ok, sí, Eric. ¿Me escucha? Sí, te escucho, ahora sí te escucho. Ah, ok. Entonces, bueno, es que parece que para cualquier proposición que hacemos, donde involucremos conjuntos abiertos, hay una proposición, igual. Equivalente para cerrados, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, ¿cómo Sí, si solo tuviéramos que cambiar las palabras? Eso es. pareciera, no en todos los casos, ¿eh? No en todos los casos es cierto eso, de que podemos hacer un intercambio de la palabra abierto por cerrado. De hecho, por ejemplo, ahorita vamos a ver un resultado de los teoremas fuertes, ¿no? Sí, vamos a hablar de conjuntos cerrados y acotados, sí, Ah, ok. y que no vale intercambiar abierto, ¿no? Por cerrado, ¿sí? Ah, ok. Entonces, no siempre, no siempre. Bueno. Ajá. Sí, Silgi. No, pero entonces, ¿sabes qué se puede usar, Silgi? Que el complemento de un cerrado es un abierto, ¿no? Eso es lo que se puede usar, ¿verdad? Y entonces reducir el problema de los cerrados, reducirlo a los abiertos. Esa es la dualidad de lo que les hablo entre cerrados y abiertos, ¿no? Si ustedes se fijan, hay tantos abiertos como cerrados, ¿verdad? Hay la misma cantidad de abiertos y la misma cantidad de cerrados, precisamente por ese resultado que dice que un conjunto es cerrado sí, solo si su complemento es abierto, ¿verdad? Hay una especie de dualidad ahí, muy interesante. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, y ya con esto terminamos, digamos, las propiedades elementales de la continuidad con esta caracterización, que va a ser la caracterización más importante. O una de las caracterizaciones más importantes de continuidad. Y ya con esto, con esta herramienta, podemos empezar a ver los teoremas fuertes de continuidad, ¿sí? Entonces, bueno, ¿ustedes cuáles se acuerdan que son los teoremas fuertes de cálculo 1 y continuidad, los teoremas fuertes de continuidad? ¿Alguien se acuerda cuáles eran esos famosos teoremas fuertes?
Creo que el segundo o el tercero era que si una función en un intervalo era positiva y en el siguiente era negativa, entonces tenía que pasar por la recta X, ¿no? El Tenía teorema que del valor cortarla. intermedio, ¿no? Eso más bien era que si era continua en un intervalo cerrado y en un extremo del intervalo era positivo y en el otro extremo era negativo, entonces en algún punto se tenía que hacer cero. Era el teorema del valor intermedio, ¿no? Ajá, y Era un supongo que poquito más ahorita, general, ¿no? Mande, sí, se puede generalizar, ¿verdad? Se podía generalizar, ¿no? Sí, sí, sí. Con un valor C, ¿no? Cualquier valor C entre f de A y f de B, si es continuo en un intervalo. De hecho, si es continua en un intervalo arbitrario, ni siquiera tenía que ser un intervalo cerrado tampoco, ¿verdad? No sé si se acuerdan, ¿sí? De hecho, se podía probar, un poco lo que se probó en cálculo 1, es que la imagen de un intervalo bajo una función continua volvía a ser un intervalo. Exacto, ¿no? ¿Verdad? La imagen de un intervalo volvía a ser un intervalo si la función era continua sobre ese intervalo. Eso es una consecuencia del teorema del valor intermedio. ¿De acuerdo? Que por cierto, hablando de eso, si ya se acuerdan, los intervalos tienen en los números reales son los únicos conjuntos que son como, que ahora les llamamos como a los conjuntos, a los intervalos en R son ciertos, los conexos, ¿verdad? Los intervalos son los únicos subconjuntos conexos de los números reales. Ah, y entonces fíjense que lo que yo acabo de decir se puede decir con esa palabra, ¿no? ¿Sí? Con esa palabra se puede decir, si la imagen de cualquier intervalo bajo una función es un intervalo, ¿cómo lo podríamos parafrasear ese resultado? Como dije Silgi, ¿verdad? Podríamos decir ahora, ya que conocemos que es un conexo, podríamos decir que en los reales, bajo una función continua, ¿verdad? Un conexo va en un conexo, ¿verdad? ¿Sí? Ese es una cosa que podríamos parafrasear, ¿verdad? Lo podríamos decir de esa forma. Y entonces la pregunta es si eso sigue siendo cierto para funciones de Rn en Rm, ¿no? Si una función es continua sobre un conjunto, entonces mandará subconjuntos conexos de ese conjunto, los mandará en conjuntos conexos si la función es continua. Y a lo mejor la respuesta es que sí, porque recuerden que la continuidad tiene que ver con algo, con una idea intuitiva de que no se rompe, ¿no? Las funciones continuas no se rompen o no rompen, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces, si tiene un conjunto que no está roto, pues entonces si la función es continua, no lo debe de romper, ¿no? Entonces como que la imagen de un conexo tendría que ser un conexo, ¿verdad? Ese va a ser uno de los teoremas fuertes de continuidad. Y el otro sí es completamente análogo. ¿Cuál es el otro que de alguna manera reunía, como dice Eric por ahí, ¿verdad? Spivak le llamaba el teorema fuerte 2 y el teorema fuerte 3, que decía, en realidad se puede reunir en un solo resultado que dice que ¿qué? Que toda función continua sobre un intervalo, ¿verdad? Cerrado, sobre un intervalo cerrado, que por cierto es acotado, ¿no? Entonces la función alcanzaba un valor máximo y un valor mínimo, ¿no? Es decir, la imagen también tenía que ser un conjunto cerrado y acotado, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿No? Lo podríamos parafrasear de esa forma ahora, ¿no? Si yo tengo un conjunto, en los reales lo podríamos poner de ese estilo, ¿no? Una función continua sobre un intervalo cerrado, su imagen volvía a ser un intervalo cerrado, ¿sí? Es decir, la imagen de conjuntos cerrados y acotados volvían a ser un conjunto cerrado y acotado, ¿sí? Pero para abierto no. Este es el ejemplo en donde no vale cambiar cerrado por abierto, ¿verdad, Eric? Puedes tener intervalos abiertos, ¿sí? Donde ya no es cierto que la imagen tenga que ser un abierto, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí está claro? Ni acotado, ¿verdad? Por ahí la función 1 entre x no sirve, ¿no? Exacto, el problema está en los extremos, ¿verdad? El problema está en los extremos. Entonces ahí ya no podemos cambiar la palabra, ¿sí? O la tangente, hay muchos ejemplos, ¿verdad? ¿Sí? Ah, eso de la continuidad uniforme, Christopher, lo vamos a ver después. ¿Sí? Ya más o menos vamos a generalizar
el concepto de continuidad uniforme también. Lleva conexos, aunque no sean acotados, Diego, ¿sí? Lleva conexos en conexos, y cerrados y acotados en cerrados y acotados, pero solo esos por ahorita, nada más. De hecho, van a ser 2 teoremas fuertes. Más o menos sí, vamos a ver si terminamos, si logramos terminar este capítulo de continuidad para luego seguirnos con el 3. ¿Sí? Vamos a ver, después de esto, vamos a ver continuidad uniforme y compacidad, efectivamente. ¿Sí? No se mareen, ¿eh? Sí. Pero bueno, ahí vamos. Ok, entonces vamos a ver, chicos. Esta discusión es la que acabo de dar, ¿verdad? Y bueno, pues aquí está el primer teorema fuerte que dice lo siguiente. Si una función es continua en A y B es un subconjunto de A que es conexo, entonces f de B es conexo. Observen que con este teorema, por ejemplo, ya vamos a poder demostrar que, por ejemplo, una circunferencia es un conexo, ¿no? O que la gráfica de cualquier función continua sobre un intervalo la gráfica ya es un subconjunto conexo, ¿no? ¿Verdad? De aquí sale, ya podemos tener muchísimos, un titipuchal de conjuntos conexos, ¿verdad? Porque ya sabíamos que algunos son conexos. Es un señor teorema, ¿verdad? Es un señor teorema. Entonces, vamos a probarlo. ¿Y cómo creen que se haga la prueba? Fíjense, si yo quiero probar que f de b es conexo, pues, ¿qué creen que? ¿Por dónde empezarían la prueba ustedes? ¿Cómo empezarían? Por la contradicción, ¿verdad? Suponiendo que no lo es, ¿verdad? Hay que decir, supongamos que f de b no es conexo, ¿no? ¿Verdad? Y recuerden que tenemos algunas caracterizaciones de los conjuntos conexos. Tenemos la definición y otra caracterización que usaba conjuntos abiertos, ¿se acuerdan? Que teníamos otra caracterización de los conjuntos disconexos o conexos en términos de conjuntos abiertos. ¿De acuerdo? Sí, espero que recuerden esa caracterización. Entonces, voy a suponer que f de b no es conexo, ¿verdad? Vamos a suponer que no es conexo. Exacto, más o menos, ¿verdad? Esa es una caracterización, Gregorio, pero era más bien que en un conexo cualquier par de puntos se pueden unir por otro conexo, ¿no? El fatídico día, Silky. ¿Cómo cree? No, es el de la ayudantía, ¿no? De Julio. El Julio lo hizo con cerrados, por cierto. Ahí sí lo hizo con cerrados. Y yo lo vi con abiertos, ¿verdad? Es otra donde la palabra abierto se puede cambiar por cerrado. Que yo recuerde, Julio lo hizo con cerrados. Pero a ver, vamos a usar la que yo les di en clase, que es abiertos. Entonces, si f de b no es conexo, es decir, si f de b es disconexo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Pues que existen, ¿sí? Un par de abiertos en Rm. Recuerde que f de b está en Rm. Abiertos tales que ¿qué? Bueno, que f de b se quede en la unión, que f de b intersecta a cada uno de ellos, ¿no? Tanto a U tilde como a B tilde, y que la intersección de U tilde y B tilde dentro de f de b es vacía, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es una caracterización de los conjuntos disconexos, ¿verdad? Espero que se acuerden. Julio les hizo una prueba equivalente poniendo cerrados, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a ver, entonces, de aquí vamos a aprovechar U tilde y B tilde para construir una disconexión de A, ¿verdad? Entonces, fíjense, por lo que acabamos de ver, por la proposición que acabamos de probar, existen U y B abiertos en Rn ahora, ¿no? En el dominio, tal que ¿qué? Tal que la imagen inversa de U tilde se puede ver como A intersección U y F a la menos 1 de B tilde se puede ver como A intersección B. ¿Están de acuerdo? Este es por la proposición anterior, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos? Y entonces, afirmamos que U y B satisfacen lo siguiente, fíjense. Satisfacen que B está contenido en la unión.
que B intersecta cada uno de ellos y que estos tres no se intersectan. Y si yo pruebo estas tres cosas, ¿a qué conclusión estoy llegando? ¿A qué conclusión llegaría acerca de B? Que B es disconexo, ¿no, Joel? B, lo estoy haciendo para B. Y recuerda que el que estoy suponiendo que es conexo es B. No todo el dominio de A, sino un subconjunto de A. ¿De acuerdo? A esto me llevaría a que B es disconexo, lo cual ya sería una contradicción, ¿verdad? Entonces, en cuanto yo pruebe estas tres cosas, ya demostré el teorema, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Para probar lo anterior, vamos a usar las propiedades de la imagen inversa y la imagen directa, que espero que todo el mundo recuerde, ¿sí? Entonces, a ver, recuerden, el inciso A que me decía que f de B está contenido en U tilde unión B tilde, ¿verdad? Así me lo tomé. Bueno, entonces, B, que siempre está contenida en la imagen inversa de su imagen, ¿verdad? Eso es una propiedad de la imagen inversa y la imagen directa, ¿sí? Entonces está contenido en la imagen inversa de U tilde B tilde, ¿verdad? La imagen inversa preserva contenciones, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, la imagen inversa abre intersecciones, ¿sí? Y este era A intersección U y el otro era A intersección B, ¿no? Recuerden que así los tomé, ¿sí? Y esto es lo mismo que esto. Y esto lo que me dice es que B está contenido en U unión B, ¿verdad? Digo, está contenido en la intersección, está contenido en U unión B. Y esto lo que me dice, bueno, pues ya, ¿no? Esa era la primera propiedad que yo quería probar, que B está contenido en la unión de U y B, ¿de acuerdo? Ahora quiero probar que B intersecta U a U y también intersecta a la otra UB, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces voy a probar que B intersección U es no vacío. Entonces, ¿qué nos decía la otra propiedad? Que U tilde intersectaba a F de B, ¿verdad? ¿De acuerdo? Recuerden que esa era otra de las propiedades, ¿no? Tanto U tilde como B tilde intersectaban a F de B. Bueno, entonces me tomo un punto en B tal que F de X esté en U tilde, ¿no? Es decir, pues eso es lo que me dice que esto sea distinto del vacío. Me dice que hay un punto en B tal que su F de X también está en U tilde, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, pero recuerden que U tilde es un conjunto abierto. Y como es un conjunto abierto, pues existe... de hecho ya ni siquiera voy a usar eso, ¿no? Entonces, el punto X está también en F a la menos 1 de U tilde, ¿no? ¿Verdad? Si F de X está en U tilde, pues entonces X está en F a la menos 1 de U tilde. ¿Estamos? Pero F a la menos 1 de U tilde era A intersección U, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, recuerden que X también está en B, ¿no? Y esto me dice que X también está en U. Por lo tanto, X está en B intersección U. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, B intersección U es distinto del vacío. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Perfecto. Y análogamente, se prueba que B intersección V también es distinto del vacío. Es totalmente análogo, ¿verdad? Sí. Ahora tendría que usar que F de B intersección B tilde es distinto del vacío, ¿verdad? Nada más cambien U tilde por B tilde y todo se hace igualito, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces ya tengo que B intersecta a U y intersecta a V. ¿Y qué es lo único que me hace falta? Lo único que me hace falta es probar que ahora los tres, B intersección U intersección V, es igual al vacío, ¿no? Pero bueno, observen esto. B es un subconjunto de A, B está contenido en la imagen inversa de su imagen, por lo tanto, a ver, B intersección U intersección V es lo mismo que esto, ¿verdad? ¿Sí está claro? Puedo ponerle una A, ¿verdad? Aquí. ¿Sí está claro esto? ¿Por qué? Pues porque B está contenido en A, ¿verdad? Digamos que B lo puedo poner como B intersección A y le puedo poner tantas A's como yo quiera. ¿Sí está clara esta identidad de conjuntitos? ¿Sí? Y de ahí, ¿sí? Recuerden que esto es
U intersección A era la imagen inversa de U tilde y B intersección A era la imagen inversa de B tilde. ¿De acuerdo? Pero esto es lo mismo, bueno, o está contenido ¿en dónde? B está contenido en la imagen inversa de F de B, ¿sí? Entonces, esta intersección está contenida en esta intersección porque B está contenido en este intersectando, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora, usando la propiedad de que la imagen inversa abre intersecciones, pues esto es lo mismo que esto, ¿verdad? ¿Sí? Puedo poner que es F a la menos 1 de la intersección de estos tres conjuntos, pero estos tres conjuntos no se intersectaban, su intersección era vacía, ¿verdad? Es F a la menos 1 del vacío y F a la menos 1 del vacío es el vacío, ¿no? Luego entonces este conjunto está contenido en el vacío y por lo tanto tiene que ser el vacío. ¿De acuerdo? Y entonces ya está, ya probé las tres propiedades, 1, 2, 3, y eso me dice que B es disconexo, y con eso pues terminamos la prueba, ¿no? Entonces, las funciones continuas mandan conexos en conexos, ¿verdad? Les digo que ya con esto, pues una buena cantidad de conjuntos podemos concluir que ya son conexos, ¿no es cierto? En particular les digo, por ejemplo, una circunferencia, una esfera, todos esos conjuntos se pueden ver como la imagen de funciones continuas, ¿sí? Bajo conjuntos que ya sabemos que son conexos, ¿no? Como los rectángulos, los intervalos, etcétera, ¿no? Sí, entonces, y en particular les digo, por ejemplo, la imagen, la gráfica, perdón, de cualquier función continua, en general, ¿verdad? Cualquier gráfica, en particular las de R en R, sobre conjuntos conexos, van a ser conjuntos conexos, ¿verdad? Profe, una chicos? pregunta. Sí. ¿Qué pasa con los puntos de acumulación? O sea, no sé si tenga que ver, pero los puntos de acumulación de A son, bueno, las imágenes de los puntos de acumulación de A son puntos de acumulación de las imágenes de F de A. Por ahí hay un bonito problema también, ¿verdad? Que se puede, deja ver si lo recuerdo bien, pero también hay una cosa que te dice cómo una fusión es continua en términos de los puntos de acumulación de la imagen, ¿sí? Y los puntos de acumulación del conjunto. Ahorita no recuerdo bien. Y también con la cerradura se puede probar una equivalencia, ¿verdad? De qué pasa con la continuidad y, por ejemplo, los puntos de acumulación de A bajo una función continua no pueden irse muy lejos, ¿no? De los puntos de acumulación de F de A, ¿no? Como que no puede romper. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo, una función es continua sí, solo sí, en un conjunto, sí, solo sí la imagen directa de los puntos de acumulación de A está contenida en los puntos de acumulación de F de A, ¿sí? Y algo similar con la cerradura, ¿sí? Vale, gracias. Algo así, busquen estos problemitas, creo que vienen ahí en la lista de problemas. Ok. ¿Sí? Son como cuestiones equivalentes. En la libro, versión ¿no? digital y en el libro, creo que en las dos viene. Vale, pues gracias. Ok, entonces, pues ese es el primer teorema, y les digo, una consecuencia son muchísimos conjuntos que van a resultar ser conexos. De hecho, fíjense, podemos establecer una especie de teorema de valor intermedio, una analogía con el teorema del valor intermedio, un corolario muy sencillo, que es padre, es un bonito resultado. En particular, si tomo una función de Rn en R, ¿sí? Continua en A, y tomo B, un subconjunto de A conexo, y tomo un par de puntos en B, ¿sí? Tales que f de x1 es menor que f de x2, ¿de acuerdo? Entonces, f está definida en A, es continua en A, va en los reales, tomo un subconjunto B conexo de su dominio y un par de puntos, tal que f de x1 es menor que f de x2. Entonces, ¿qué creen? Si C es un punto que está en medio, ¿sí? En medio de f de x1 y f de x2, como B es conexo, ¿sí? Debe de existir un punto en B que va a dar a ese valor C, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El teorema del valor intermedio
en realidad es una expresión de un resultado más general, ¿verdad, Diego? Sí. Claro que en cálculo 1, pues era el estelar, ¿verdad? Pero aquí ya dejó de ser el estelar. Lo estelar pasa a ser a que los conjuntos conexos van en conexos, ¿verdad? Este es un bonito resultado, muy útil, por cierto, ¿no? Para las funciones de Rn en R, que es un teorema de valor intermedio, ¿verdad? ¿Sí? Todos los valores intermedios entre dos valores de 2 puntos en B con B conexo, ¿sí? Pues también tienen que provenir de puntos en B, ¿verdad? De puntos en B, no solo en A, sino de puntos en B, de cualquier subconjunto conexo. No, hombre, cálculo 1 es importantísimo. No, Joel, RM en este caso es R, que sí tiene orden, ¿no? Recuerda, estoy diciendo que M es 1, ¿no? Estoy en los reales, es una función de Rn en R, ¿de acuerdo? Entonces, pues no, pues es el orden usual de los reales, ¿verdad? No hay algo equivalente para RM, porque el orden no se lleva bien con el resto de la estructura de Rn, ¿verdad? Ok, y bueno, otros conjuntos que preservan, es decir, los conjuntos conexos lo podemos decir que se preservan bajo funciones continuas, ¿verdad? Es una manera de hablar de este teorema, ¿no? De este primer teorema fuerte. Los conjuntos conexos se preservan bajo funciones continuas. Mandan conexos en conexos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y hay otro tipo de conjuntos, que se preservan bajo. ¿De qué es, Eric? ¿Del teorema del valor intermedio? Pues sí, pero si le pones la norma, a lo mejor ya estás en R, ¿no? ¿Sí? La norma de f de x, pues ya estás haciendo una composición que te lleva a R, ¿no? Es como, entonces reduce al caso anterior, ¿verdad? Sí, pero se reduce a esto, ¿no? A una función de Rn que termina en R, ¿no? Si compones con la norma, ¿no? De hecho, lo podemos generalizar. Una función de Rn en Rm. 2 puntos aquí, tal que la norma de f de x1 es menor que la norma de f de x2. Entonces, existe un punto tal que la norma... Sí, me explico. Sí, ¿verdad? Porque ya estoy en los reales, ¿verdad? Y se reduce al caso anterior. Bueno, entonces, vamos a hacer el otro teorema. ¿Cuáles son los otros conjuntos que se preservan? No, Gregorio. Si pongo que la norma de f de x1 es menor que c, y c es menor que la norma de f de x2, sigo estando en los reales, ¿no, Gregorio? Al final del día, componer una de Rn en Rm con su norma es llegar hasta los reales. ¿Qué quieres decir con eso de que si estuviéramos trabajando en Rm? Sí, o sea, me refiero a lo que dijo Eric, de que Ajá. consideráramos el contradominio Rm. Ajá. No se podría, ¿cierto? Porque al final llegaríamos que f de x es un real. Ajá. Pero Eric decía, si le pongo la norma de f de x, ¿no? O sea, suponte que aquí ponemos en este corolario, pongo Rn en Rm, tomo un conexo B y un par de puntos, que ahora lo que les pido no es que cumplan esto, porque esto no se vale en Rm, sino que les pido que la norma de f de x1 sea menor que la norma de f de x2. Y tomo un punto intermedio entre la norma de f de x1 y la norma de f de x2. Hay un punto en B tal que la norma de f de x sería c. Pero si lo escribo así, en realidad estoy reduciéndome a este corolario, porque la norma de f de x es una composición, ¿verdad? Es como, tomar Rn en Rm y luego de Rm en R, tomando la norma, ¿no? ¿Sí, Gregorio? ¿Verdad? Es como hacer una composición y termino en los reales.
¿no? La composición ya sería de Rn en R, ¿de acuerdo? Por ahí hay unos problemitas justo que tienen que ver con la norma de f de x, ¿verdad? Eso que me están diciendo lo escribí en un problemita. Sí, sí hablo de la norma, ¿verdad? Sí hablo de la norma. No, no generaliza la dimensión del dominio, en efecto, Eric, no. No es que lo generalice, lo reduce, ¿no? a este resultado, ¿no? Lo puede llevar a este resultado porque estoy hablando de la norma de f de x, ¿no? Eso ya como función resulta ser una función de Rn en R, ¿verdad? Si le agrego la norma. Bueno, entonces vamos al otro resultado. ¿Cuáles son los otros conjuntos que se preservan bajo funciones continuas? Bueno, aquí sí no necesito estar en los reales, fíjense, porque el concepto de estar acotado sí funciona en Rm, ¿verdad? Sí, ya sabemos qué significa que un conjunto sea acotado. Entonces, vamos a probar que si yo tomo un subconjunto del dominio, F continua en todo A y B es un subconjunto del dominio que es cerrado y acotado, entonces su imagen también es un conjunto cerrado y acotado, ¿sí? Es decir, los cerrados y acotados también se preservan bajo funciones continuas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, chicos, vamos a ver. Vamos a usar mucho las herramientas de sucesiones, ¿sí? Este es un resultado que se puede probar muy fácilmente usando la herramienta de sucesiones. Entonces, espero que se acuerden de muchos resultados de sucesiones. Entonces, primero vamos a probar que f de b está acotado, ¿de acuerdo? Y nuevamente lo haremos por la contrapuesta, ¿verdad? Es decir, vamos a suponer que f de b no está acotado. Y si f de b no está acotado, pues entonces puedo concluir lo siguiente, ¿no? Para cualquier natural k, en particular para cualquier natural k, pues debe de existir un elemento en B tal que la norma de f de xk es mayor que k, ¿no, chicos? Están todos de acuerdo en eso, ¿no? Si estoy suponiendo que f de b es un conjunto no acotado, ¿no? Entonces, pues ningún número natural es una cota, ¿verdad? De los elementos de f de b. Entonces, cuando menos existe un punto en B, que le voy a llamar xk, tal que su norma es mayor que k, ¿de acuerdo? Entonces, con este procedimiento, si lo hago para cada natural, pues estoy construyendo una sucesión que está contenida en B. Y como B está acotado, pues entonces la sucesión está acotada. ¿Y qué sabemos de las sucesiones que están acotadas? Ya tenemos un resultado muy importante, ¿no? Pues que existe una subsucesión que sí converge, ¿no? ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Todo bien? Existe una subsucesión de xk que sí converge. ¿De acuerdo? Pues porque mi intención es construir una sucesión, Joel. Por eso lo apliqué para los naturales. ¿De acuerdo? Con eso me basta, ¿verdad? Precisamente para construir una sucesión. Pues porque obtengo una sucesión, ¿no, Joel? Y ya sé muchas cosas de las sucesiones, ¿no? Si lo hago para cada natural, pues obtengo un xk y con eso lo que estoy es construyendo una sucesión que ¿qué tiene de particular? Que la norma de los f de xk son mayores que k. De hecho, ¿esto qué me dice de la sucesión de imágenes? ¿Qué puedo concluir de qué pasa con esta sucesión de imágenes? ¿Qué me podrían decir de esta sucesión? No está acotada y por lo tanto no es convergente, ¿verdad? Efectivamente, ¿no, Silge? Se va, ¿no? No es convergente simplemente, ¿verdad? Por ahorita no hemos dicho en general qué significa, Andrés, que una sucesión en Rn sea que diverja, que se puede reducir a que su valor, a su norma se va a infinito, ¿verdad? Esa podría ser la definición de que una sucesión diverge, ¿no? Sí, pero bueno, en particular lo que podemos concluir es que no converge, ¿verdad? Porque es no acotada, ¿de acuerdo? Y si es no acotada, pues es no convergente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las convergentes son acotadas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero por otro lado, resulta que xk, quién sabe si esa sea convergente, pero como es acotada, sabemos que existe una subsucesión que sí converge, ¿no? Entonces, vamos a tomar un punto x0 en Rn tal que esta subsucesión converge a este punto x0, ¿verdad? ¿De acuerdo?
¿Y qué puedo decir de el punto límite? Bueno, ya por ahí vieron el problema que caracteriza a los límites de la cerradura de un conjunto en términos de sucesiones, ¿verdad? Cualquier punto que sea límite de una sucesión que está en B, su límite, su punto de convergencia tiene que estar en la cerradura de B. Pero como B es un conjunto cerrado, coincide con su cerradura y por lo tanto este punto X0 también debe de estar en B. ¿Están de acuerdo? ¿Todo el mundo está de acuerdo en eso? ¿Sí? Ok, entonces X0 está en B. Pero entonces, chicos, ahora, ¿qué sabemos de las imágenes de la subsucesión? Bueno, pues esta también no converge, ¿verdad? Las f de xkl tampoco convergen porque las kl también van creciendo, ¿no? Recuerden que es una sucesión creciente de naturales y por lo tanto las imágenes de la subsucesión también no convergen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo en eso? Y bueno, pues entonces eso ya es una contradicción, ¿no? Porque recuerden que como el punto X0 es un punto de B y F es continua en B, cualquier sucesión que converja a X0, su sucesión de imágenes tendría que converger a F de X0, ¿no, chicos? Pero resulta que aquí la sucesión de imágenes no converge, ¿no? ¿Sí? La sucesión de imágenes no converge, entonces eso es una contradicción y por lo tanto F no sería continua en X0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y ya con eso llegué a una contradicción, ¿no? ¿De acuerdo? Sin elección. Usé el axioma de elección, Carlos. A mí la verdad es que no me causa ningún problema usar el axioma de elección. Pues sí, pero lo usamos todo el tiempo sin meternos en problemas, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que no todo el mundo sabe qué es eso del axioma de elección. Así que mejor ni los metamos en problemas, ¿no? Sí. En el fondo siempre hemos usado axioma de elección, ¿verdad? Ok. Exacto, ¿no? Es un axioma, no que genere discordia, sino que resulta que, bueno, algunas cosas se valen usando eso o no usando eso. Pero bueno, es otro problema. Ahora, ¿qué otra cosa? Ya probé entonces que la conclusión es que f de b tiene que ser un conjunto acotado. Ahora quiero demostrar que tiene que ser un conjunto cerrado. Y voy a usar una equivalencia, ¿no? Recuerden que una forma de ver que un conjunto es cerrado es demostrando que sus puntos de acumulación se quedan dentro de él, ¿verdad? No sé si recuerdan que esa es una manera de probar que un conjunto es cerrado. Entonces voy a usar ese criterio, ¿verdad? Entonces me voy a tomar, bueno, si los puntos de acumulación de f de b fueran vacíos, pues ya acabé, ¿verdad? El vacío está contenido en cualquier conjunto. Entonces voy a suponer que tomo un punto, que sí hay un punto de acumulación de f de b. Y también voy a usar de nuevo la caracterización, ¿no?, de los puntos de acumulación. ¿Qué me asegura un problema que vimos, el inciso B del problema 30? ¿Qué me asegura? Pues que existe una sucesión de elementos de f de b, una sucesión contenida en f de b, tal que esa sucesión converge a Y0, ¿no? Ese es el inciso B del problema 30, ¿no? De tal forma, bueno, tomo la sucesión YK, que es una sucesión en la imagen, ¿verdad? Entonces, cada YK proviene de un XK, ¿de acuerdo? Entonces, XK, por estar contenida en B, es una sucesión acotada, ¿no? De nuevo, ¿estamos bien hasta ahí? Estas XKs están acotadas, ¿verdad? Donde XK, pues es un punto en B que bajo F va a dar a YK. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y entonces, nuevamente, por ser una sucesión acotada, puesto que B está acotado, existe una subsucesión de XK que converge, ¿no? ¿Sí? Entonces, supongamos que X0 es el punto de convergencia, ¿verdad? ¿Sí? De la subsucesión XKL, ¿verdad? Por eso es cuando L tiende a infinito.
Y bueno, ya como argumentamos en el paso anterior, X0 está en B, ¿verdad? Porque B es un conjunto cerrado, ¿de acuerdo? Y como F es continua en X0, ¿verdad? Porque F es continua en B, entonces la sucesión de imágenes, que no son más que las YKLs, tienen que converger a F de X0, ¿no? Usando la continuidad de la F en X0. Ah, entonces esta YKL converge a F de X0, ¿de acuerdo? Pero YKL es una subsucesión de YK. Entonces YKL también converge a Y0, ¿no, chicos? ¿Verdad? El punto de convergencia es único. Entonces YKL es una subsucesión de YK y también tiene que converger a Y0. Y como el punto de convergencia es único, pues se tiene que Y0 tiene que ser F de X0, lo cual prueba que Y0 está en la imagen F de B, ¿verdad? Y ya, con eso acabamos, ¿no? Porque eso era lo que yo quería, ¿verdad? Probar que los puntos de acumulación de F de B estaban en F de B. Entonces, ¡pum! Ya acabamos, ¿no? Sí, eso prueba que F de B también es un cerrado. Entonces, es acotado y cerrado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Todo bien? Silgi, ¿en qué parte, Silgi? A ver, ¿qué parte no quedó clara, Silgi? ¿Por qué Y0 es igual a F de X0? Ah, a ver, recuerda que, recuerda que Y0 es un punto de acumulación y YK es una sucesión que converge a Y0, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, pues los YKs sí están en F de B, de tal manera que cada YK es igual a F de una XK, ¿sí? El XK, por estar contenido en B, está acotada, entonces tiene una subsucesión que converge a un punto X0, ¿verdad? Ese punto X0 debe de estar en B porque B es cerrado, ¿de acuerdo? Ok, y como está en B y F es continuo en B, entonces F es continuo en X0. Y por lo tanto, por la caracterización de la continuidad en términos de sucesiones, las imágenes de los XKLs, ¿sí? Que no son más que los YKLs, deben de converger a F de X0. Entonces, la subsucesión YKL, aparte de converger a Y0, por ser una subsucesión de YK, también converge a F de X0, ¿verdad? Pero una sucesión solo puede converger a un punto, ¿verdad? El punto de convergencia de una sucesión es único. Entonces, F de X0 y Y0 pues tienen que ser iguales, ¿no? ¿Sí? Y0 y F de X0 tienen que ser iguales, pero esto dice que Y0 está en la imagen de B, ¿verdad? En F de B, porque X0 estaba en B, ¿verdad? ¿Estamos? Y ya con eso terminamos, ¿no? Bueno, con este resultado, pues de hecho también aquí hay un corolario, ¿verdad? Un corolario análogo al teorema del valor intermedio, ¿sí? Que lo vamos a formular como un corolario. Efectivamente, los teoremas fuertes de cálculo 1 ya quedan reducidos a corolarios, ¿verdad? Y este corolario otra vez, ¿verdad? Si estoy con una función de Rn en R continua en su dominio y B es un subconjunto de A, que es no vacío, cerrado y acotado, entonces existen dos puntos en B, tales que uno es el mínimo y otro es el máximo de los valores de F, ¿sí? En B, ¿sí? Es decir, F alcanza un valor máximo y un valor mínimo sobre B, ¿verdad? ¿De acuerdo? Otra vez, ¿no? Si me reduzco al caso R, pues usando desigualdades, pues eso es lo que decimos, ¿no? Que alcanza un valor máximo y un valor mínimo, ¿no? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Este teorema fuerte pues también queda reducido a un corolario, ¿verdad? Los teoremas fuertes de cálculo 1 eran casos particulares de estos teoremas fuertes de Rn en Rm, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro este resultado? Porque ¿quiénes son los conjuntos cerrados y acotados? Pues son estos, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, pues ya está, ¿verdad? Y lo que sigue, pues es ver la continuidad uniforme, chicos. ¿Cómo ven? Entonces, a lo mejor todo mundo, no sé si todo mundo vio continuidad uniforme en cálculo 1. ¿O hay alguien que no haya visto el concepto? Sí, con esto terminamos los teoremas fuertes, Diego. Sí, con esto terminamos los teoremas fuertes. Poquito.
Bueno, entonces miren, nada más déjenme platicar un poquito qué es esto de la continuidad uniforme, ¿no? Exacto, exacto. Miren, vamos a poner, déjenme dar la discusión inicial, que es la que casi siempre se da, ¿no? En cálculo, para ver cuál es la distinción entre ser continua y ser uniformemente continua, ¿sí? Entonces, miren, a ver, el ejemplo clásico es la función de los reales en los reales, que es la función 1 entre x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Esta función, si yo tomo puntos en el intervalo 0, infinito, sí es continua para toda x aquí, ¿verdad? La función 1 entre x, ¿no es cierto? Todo el mundo está de acuerdo en eso, ¿verdad? Que esta función 1 entre x sí es continua, ¿no? Sin embargo, fíjense, si yo tomo una x aquí, por ejemplo, esta x del lado izquierdo de la gráfica, ¿no? Y doy esta epsilon, pues aquí el dibujito me dice que esta delta funciona para la continuidad, ¿no? Todo punto que está aquí bajo f va a caer acá en este intervalo, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si yo cambio de punto y tomo un punto más pegado al cero, ¿sí? Si tomo un punto más pegado al cero y me fijo en f de y tomo una epsilon igualita a la que había tomado acá, tomo la misma epsilon, algo que queda muy claro es que ya no me sirve la misma delta, ¿verdad? ¿Sí? La delta que me sirvió para x ya es demasiado grande, ¿verdad? Esa delta ya abarcaría el cero y los puntos aquí se van fuera, ¿no? Tendría que tomar una delta un poco más pequeña, ¿no es cierto? Sí, está bien. A pesar de que la función es continua tanto en x como en y, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esta función es continua en este conjunto, pero no es uniformemente continua. ¿Por qué? Porque si doy una epsilon, no hay forma de encontrar una única delta que me sirva para todos los puntos de este conjunto, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la idea de continuidad uniforme en un conjunto. Por cierto que este concepto de continuidad uniforme ya es importante decir, a ver, Fernando, ¿qué pasa? A ver, espero, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos teníamos que agarrar un intervalo más chico para delta? Para Y, para el punto Y, ¿sí? Ya no te escucho. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Por qué nos teníamos que agarrar un intervalo más pequeño para y? Pues Tomás, a ver, nomás toma la medida. De hecho, aquí los construí igualitos, ¿no? Es decir, esta es la delta que me sirvió para X. Y exactamente la tomé. Y fíjate que en la vecindad de radio delta se va más allá del cero, ¿no? Contiene puntos tan cercanos al cero como yo quiera, ¿sí o no? Y pues, ¿qué le pasa a la función en esos puntos? Para puntos cercanos, muy cercanos al cero. F de esos puntos se salen de esta vecindad, ¿no? Se van lejísimos, ¿sí o no, Fernando? Sí. Ese es el problema, ¿verdad? Que si yo tomo puntos que disten de Y en menos que la delta que estaba acá, pues puedo tomar puntos tan cercanos al cero como yo quiera, y la imagen de esos puntos ya no caen en esta vecindad, ¿no? Como sí caían todos los puntos que estaban acá. Caían en la vecindad de radio epsilon de f de x. ¿No? Ok. Sí, sí está bien. Sí, gracias. Ok. Entonces, el punto es ese, ¿verdad? Que no sirve la misma delta, ¿verdad? Que el tamaño de la delta no solo depende de quién es la epsilon, sino también depende de quién es el punto. ¿Estamos? Entonces, esto lo que me dice es que esta función f de x, 1 entre x, a pesar de que sí es continua en todo el intervalo 0, infinito, no es uniformemente continua en el intervalo 0, infinito. Que por cierto, este concepto de continuidad uniforme siempre se refiere a un conjunto, ¿verdad? Siempre tenemos que decir que una función es uniformemente continua en un conjunto.
Porque esta función f de 1 entre x sí es uniformemente continua, por ejemplo, en el intervalo 1, infinito, abierto, puede ser el intervalo abierto 1, infinito, ahí sí es uniformemente continua. Es decir, si no le permito acercarse al cero, ¿no? Si tomo un dominio que no tenga el cero, como por ahí cerquita, ¿verdad? ¿Sí? Porque como que aquí el problema es el cero, ¿verdad? Si me acerco el cero es cuando la función se va lejos, ¿no? Y eso es lo que le hace que la función no sea uniformemente continua. Entonces, la misma función puede ser continua uniformemente continua en un conjunto, pero en otro no, la misma función. Así que no tiene sentido decir una función es o no es uniformemente continua sin decir en dónde, ¿sí? Simplemente ustedes no pueden decirme, la función 1 entre x no es uniformemente continua. Así no dice nada. Siempre se tiene que decir dónde no es uniformemente continua una función, ¿verdad? Porque resulta que las funciones pueden ser uniformemente continuas en un conjunto y en otros no, la misma función, ¿verdad? Entonces, siempre que ustedes digan que una función no es uniformemente continua, tienen que decir en dónde no lo es, ¿verdad? Y en dónde sí lo es, ¿de acuerdo? Por ahí luego vamos a ver un ejemplo muy bonito, ¿no? Pero bueno, con esta idea más o menos general, de hecho, a partir de aquí se construye la definición. Ya no la quiero dar, la damos la próxima clase, la definición formal de qué significa que sea uniformemente continua, que ya más o menos vieron, ¿no? Es uniformemente continua en un conjunto si para toda epsilon existe una delta, una única delta que sirve para cualquier punto de ese conjunto, ¿verdad? Como que esa es la definición de continuidad uniforme, ¿no? ¿Sí? Que luego se reduce, se puede decir de manera más sencilla. Pero bueno, creo que aquí ya lo dejamos, ¿no? Porque creo que ya se van a empezar a poner borrosos, ¿no? ¿Verdad, chicos y chicas? Andrés, Julia, la doctora, Israel, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, nos vemos. Espera, profesor, antes de que se vayan. ¿Sí? Soy yo, Daniel. Ya discutí, quería pedirle permiso antes de la clase, pero tenía su audio desactivado. Le intenté hablar, no me escuchó, fue muy triste. Sí, déjame parar la grabación primero.